Hola, quien les habla es Fran Anderson Romero Torres. En esta oportunidad les voy a presentar las dos entrevistas realizadas a dos psicólogos, uno que esté a favor y el otro que esté en contra de la educación sexual integral que se debe brindar en las escuelas. Muy bien, quien les habla es el psicólogo de ámbito clínico. En esta oportunidad vengo a mencionar un poco sobre la pregunta que me hace el interno sobre por qué estoy a favor que se brinde la educación sexual integral en las escuelas. Desde mi experiencia considero que es importante que se brinde este tema como un paquete de orientación hacia el estudiante, ya que dentro de nuestra sociedad aún tenemos esas dificultades para poder hablar con claridad y adecuadamente de los temas del ámbito sexual o de la sexualidad. Dentro del conocimiento sobre la sexualidad abarcamos o abundan muchos temas muy importantes al momento de saber qué cambios, qué características importantes existen en el proceso entre pasar de etapa de la niñez a la adolescencia, lo cual a veces en los domicilios o por parte de los padres en el hogar no se puede brindar adecuadamente, ya sea a veces por vergüenza o por estereotipos sociales. Y enfrentar aquello es a veces un poco difícil si en caso no se da la intervención de los centros de salud, como también la intervención principal muchas veces de las instituciones educativas, ya que los educadores en ese ámbito tienen la mayor probabilidad de poder llegar mucho más rápido, de una manera mucho más incidente en cada uno de los estudiantes y que estos sepan eh, tener en cuenta de manera clara y precisa aquellas características que son fundamentales conocer al momento de poder disfrutar o aprender sobre nuestra sexualidad, ya sea en el ámbito biológico, social o psicológico. Por ello, que se brinde esta educación dentro de las escuelas es muy fundamental, considero personalmente, para que los niños pasen a la adolescencia con un conocimiento claro, con ideas claras, de una manera que no tengan esos estereotipos sociales para hablar de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es sano para ellos y no de los límites que tienen que tener al momento de relacionarse. Porque hoy en día tenemos la facilidad de tener información abundante eh, en todo momento y lo mejor aún es que lo tenemos al alcance de la mano, pero a veces a cierta edad no podemos manejar dicha información adecuadamente. Por lo tanto, se requiere mucha orientación y consejería, tanto de los padres como también de las instituciones educativas. Por ello estoy a favor de que se brinde la educación sexual de manera integral en las escuelas y, por qué no, con apoyo de los centros de salud. Saludos, mi nombre es Rocío Samaniego Tupiño, soy licenciada en psicología, soy actualmente estudiante de la maestría de terapias psicológicas en tercera generación en la Universidad Internacional de Valencia, España. También tengo experiencia en el área clínica y también en el ámbito educativo. En esta oportunidad me toca defender la postura o responder la pregunta de por qué estaría en contra de que se dé la educación sexual integral en estudiantes o en las escuelas. Quiero recalcar que nuestro público objetivo sería estudiantes de primaria y de secundaria. En primer lugar, quiero destacar que la educación sexual integral es un tema complejo y delicado que requiere una atención cuidadosa y responsable. Como profesional en psicología y con experiencia en el área educativa y clínica, considero que hay varios aspectos que debemos considerar antes de implementar este tipo de programas. Uno de los principales riesgos y limitaciones es que la educación sexual integral puede tener un impacto negativo en la salud y bienestar de los estudiantes si no se aborda de manera adecuada.
La falta de capacitación del personal docente y la ausencia de un enfoque integral pueden llevar a la promoción de comportamientos de riesgo en lugar de prevenirlos. Esta implementación de los programas de educación sexual integral a veces no se suele considerar la edad y la madurez de los estudiantes, y eso puede ser sumamente perjudicial. Y por otro lado, también tenemos la falta de sensibilidad y la dificultad para abordar temas complejos que pueden generar más problemas que soluciones, ya que no se da un ambiente de confianza cuando se brinda estos temas. La educación sexual integral puede ser también implementada de manera que se adapte a las necesidades y contextos específicos de cada institución educativa. Y a veces existen vacíos o faltas de normas y parámetros establecidos que pueden limitar esa efectividad del programa. Por ejemplo, de acuerdo a la resolución ministerial 556 del 2024, que son los parámetros para el retorno del buen inicio del año escolar, se considera que el segundo principio a trabajar en todas las instituciones a nivel nacional es desarrollar la inclusión, la interculturalidad y la equidad. Y muchas de las limitaciones que nosotros tenemos es justamente con las religiones y con las culturas que en nuestro país existe, ya que son muy variadas. Y muchas de ellas están limitadas a que se hable de educación sexual integral. Y estos aspectos son muy importantes, ya que nosotros consideramos que existe la triada educativa, donde existen tres factores importantes para que el ser humano pueda desarrollarse, que es colegio, estudiante y familia. Entonces, estos aspectos hacen que nuestros estudiantes se desarrollen de manera integral. En muchos casos tenemos las limitaciones de los padres de familia que no suelen apoyar este tipo de educación. Y también es importante que la capacitación del personal docente sea fundamental para garantizar que la educación sexual integral sea efectiva y de alta calidad. Sin la capacitación, los docentes no pueden estar preparados para abordar temas complejos relacionados con la sexualidad, incluso dentro de nuestra propia profesión. Y así también es importante que nosotros, como profesionales de la salud mental, tengamos todos los aspectos regulados para poder hablar de estos temas y también tengamos metodología de evaluación de estos temas, porque si no los tenemos no sabemos qué aspectos mejorar. Y en conclusión, quiero considerar que la educación sexual integral en las escuelas es un tema que requiere una atención cuidadosa y responsable y que antes de implementar estos programas de educación sexual integral debemos considerar los riesgos y limitaciones potenciales para garantizar que estamos capacitados y preparados y abordemos estos temas de manera efectiva, ya que la falta de capacitación y la ausencia de un enfoque integral puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de todos los estudiantes. Y si no estamos preparados todavía para abordar estos temas, mejor no lo llevemos a cabo. Eso sería todo.